gracias, señoras y señores. Hoy, martes 10 de julio del 2025, somos el Colegio de Ingenieros. Somos los tutores de paz y desarrollo del Perú. Damos inicio a esta nueva ceremonia saludando a todos los presentes que se encuentran reunidos el día de hoy para la presentación del libro De la región a la nación del autor ingeniero Mesías Guevara Amasifuen. Para dar inicio a nuestro programa saludaremos la presencia de nuestro autor y comentaristas que se encuentran presentes acá en la sala de la sede del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. En primer lugar, saludamos la presencia del ingeniero Mesías Guevara Amasifuen, a quien le tributamos un fuerte aplauso. Igualmente, tenemos el honor que nos acompañe en esta noche también el ingeniero Francisco Rafael Sagasti, expresidente constitucional de la República. También nos acompaña la doctora Marianela Leonor Ledesma Narváez. Y el doctor Oscar Chapa Pietra Cubas. Un saludo especial a todas las ingenieras e ingenieros y público en general que se encuentran presentes el día de hoy y a los que están conectados en la plataforma en vivo, en la plataforma de Facebook y YouTube. A continuación le daré una breve reseña de este libro. Este libro nos muestra un país fracturado, sin institucionalidad, sometido a la agitación de una turbulencia mundial, donde la presión viene de la guerra comercial y tecnológica, así como de la delincuencia internacional, un país sin capacidad de respuesta por la existencia de un sistema político que ha sido establecido como un círculo vicioso, que engendra políticos que miran al gobierno como un botín y a una población desamparada que clama a gritos y en lastimero silencio la libertad de sus miserias y pobrezas, por cuya razón se sienten exiliados de su propio territorio. Mesías Guevara Amasifuen, consciente de la imperiosa necesidad de establecer un gobierno de Estado que esté presente y sea fuerte, lanza una propuesta para alcanzar la prosperidad desde una visión descentralista y proclama de la región a la nación. De esta manera, voy a ceder la palabra al ingeniero Martín Serrano, que en representación del señor decano va a hacer uso de la palabra y va a aperturar esta ceremonia. Él es vicepresidente de la Comisión Nacional Revisora del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú y miembro de la Comisión Nacional de Peritos Judiciales y de la Superintendencia de Banca, Adjudicaciones de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, árbitros de obras públicas y privadas y tasadores. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Adelante, ingeniero Martín Serrano. Buenas noches con todos. Señores directivos, miembros de comisiones nacionales, autor del libro De la región a la nación, ingeniero CIP Mesías Guevara Amasifuen, señores panelistas, ingeniero Francisco Sagasti, doctora Mariela Ledesma, señor Juan Fonseca, doctor Oscar Chiapa, ingenieros e ingenieras, señoras y señores. Para mí es un honor dar la bienvenida a tan distinguidos representantes y en esta oportunidad para la presentación del libro De la región a la nación, el nuevo orden nacional, cuyo autor del libro es el ingeniero SIC Mesías Guevara Amasifuen, un reconocido ingeniero electrónico de nuestra orden. Hubo una anécdota, cuando yo era presidente de capítulo, el ingeniero salía y yo entraba y nos encontramos en la oficina del rector y comenzamos a conversar porque él ya estaba yendo al Parlamento. Entonces, aquí en la breve reseña, que es cierto, consciente de la situación que estamos viviendo, donde hay un desorden, donde no tenemos seguridad, donde los sectores prácticamente están a la deriva, entonces el ingeniero Mesías Guevara, consciente de la imperiosa necesidad de establecer un gobierno del Estado que está presente y sea fuerte, lanza
esta propuesta para alcanzar la prosperidad desde una visión descentralista y proclama de la región a la nación el nuevo orden en busca de construir una sociedad donde haya oportunidades para todos. Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Martín Serrano. Siguiendo con la ceremonia, voy a tener el honor de presentar al autor del libro y a los panelistas en el orden siguiente. Invitamos al escenario a tomar asiento al ingeniero Mesías Guevara Macifuén, autor del libro De la región a la nación. El ingeniero Mesías Guevara Macifuén es un ingeniero electrónico colegiado por la Universidad Ricardo Palma. Estudió en la Universidad de Sevilla un diplomado de estudios avanzados en Administración de Empresas DEA. Estudió en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas la maestría en Administración de Empresas, egresado de la segunda especialización en Formulación y Evaluación de Proyectos. Ha sido gobernador regional de Cajamarca del 1 de enero del 2019 al diciembre del 2022, presidente de la Asamblea de Gobernadores Regionales, congresista de la República, miembro de diversas comisiones de trabajo, entre las que destacan Transporte, Ciencia y Tecnología, Cultura y Presupuesto, Producción, Ética, impulsor de diversas iniciativas legislativas, impulsor de la Ley de Banda Ancha. Autor del libro Rumbo a la Inclusión Digital, profesor universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Ricardo Palma, pero en la Unión Universidad Nacional Federico Villarreal. Le brindamos un fuerte aplauso, por favor. Invitamos a nuestro siguiente comentarista, el ingeniero Francisco Sagasti. PhD en Ciencias de Sistemas Sociales en la Universidad de Pensilvania. Es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha sido congresista de la República y ha sido presidente también constitucional de la República del Perú, a quien tributamos también un fuerte aplauso. Nuestra segunda comentarista del libro es la doctora Marianela Ledesma, a quien invitamos también al escenario. Abogada y doctora en Derechos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América. Profesora ordinaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Pontificia Católica del Perú. En su experiencia profesional se ha desempeñado como jueza de la Corte Superior de Lima y como magistrada del Tribunal Constitucional. Autora de diversas publicaciones en justicia alterna y procesos civiles. Le tributamos un fuerte aplauso. Nuestro tercer comentarista, el doctor Oscar Chapa Pietra. Lo invitamos, por favor, al escenario. Él es magíster en Gestión Pública, Kennedy School of Government, abogada Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor del Centro de la Católica. Le brindamos también un fuerte aplauso. Antes de empezar con los comentarios, lo queremos invitar, por favor, para que se pongan de pie para la foto protocolar oficial. El área de comunicaciones, por favor, y la prensa que también está presente para la foto oficial protocolar de esta ceremonia de prestación del libro De la región a la nación. Muchas gracias. A continuación, le deseé la palabra al ingeniero Francisco Sagasti, unos 15 minutos para compartir su opinión con respecto al libro De la región a la nación. Adelante, ingeniero Sagasti. Bien, buenas noches a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, Mesías, para poder hacer un comentario a tu libro. Y además, el gran gusto de estar aquí en el Colegio de Ingenieros. Ya este año cumplo 60 años de egresado
de la Universidad Nacional de Ingeniería en 1965. Lo primero que quiero hacer es pedirles disculpas por esas cosas del azar. A esta misma hora se está presentando un libro en el cual yo soy coautor, pero no podía dejar de estar aquí y le pedí, por favor, que me dejaran hablar primero y luego me excusen para poder ir a la otra ceremonia en la cual yo estoy de coautor en estas circunstancias, pero no quería. Bueno, en primer lugar, quisiera felicitar a Mesías por la preparación de este libro, que además es muestra de su trabajo continuo. Hace pocos, el año pasado, publicó otro libro sumamente interesante que se lo recomiendo y que trata sobre cómo gestionar presupuestos en nuestro país, cómo ejecutar bien el gasto público, etc. O sea que este es un trabajo adicional, un trabajo un poco más amplio en su visión del país y no solamente referido a lo que es el tema de gestión, en lo cual él tiene muchísima experiencia y conocimiento. Hay un tema que a lo largo de todo el texto que ustedes tienen ahora, me parece que es importantísimo destacar, y es la idea de república, que viene del latín de res publica, la cosa pública. Y la idea central de la república y el republicanismo es el servicio, la vocación de servicio que tienen que ejercer muy claramente quienes detentan cualquier posición de autoridad y poder en cualquier ámbito, y sobre todo en el ámbito político. Creo que esta concepción de república, en la cual la primera idea es de comunidad, la segunda de servicio, y muchas otras más que profundizan en este campo, igualdad entre todas las personas, es decir, no hay, para ponerlo en criollo, no hay nadie con corona dentro de una república. Todos los ciudadanos, desde el presidente de la república hasta el último ciudadano en cualquier parte de nuestro país, tiene el mismo derecho, las mismas obligaciones y tiene también la capacidad de decidir sobre su propio futuro, el de su región y el de nuestro país. Esa idea de república como vocación de servicio, de cosa pública, se ha ido desdibujando tremendamente durante los últimos años y sobre todo en los 2 últimos o 3 últimos años que acaban de pasar. Yo creo que el esfuerzo de Mesías a lo largo de todo este texto es recuperar la idea de lo que es la república. ¿Por qué hemos tenido estos problemas y por qué tenemos esta necesidad de recuperar esta idea de la cosa pública de la república? En su primer ensayo él plantea una cosa muy clara, es decir, que quienes han llegado a ejercer el poder y la autoridad política en todos los niveles, desde el más bajo hasta el más alto, han considerado al Estado como un botín, han abjurado y negado los valores republicanos y básicamente han llegado para enriquecerse ellos mismos a los suyos, otorgar prebendas y simple y llanamente hacerse ricos a expensa de toda la ciudadanía. Yo creo que esta concepción del país y el gobierno como botín tiene que ser desterrada absolutamente. Cualquier persona que entre a un puesto público tiene que salir de él con la misma capacidad que tenía anteriormente en términos de propiedades, en términos de riquezas, y solamente recibir lo que le corresponde por el ejercicio temporal del poder y la autoridad política. Eso de ver políticos que súbitamente, después de ejercer un cargo público, aumentan su caudal, aumentan sus propiedades, aumentan sus ingresos y su riqueza, me parece una absoluta aberración. Y yo creo que en su primer ensayo, Mesías destaca eso con claridad. Hay un segundo tema que me parece sumamente importante y que creo que a la vez de ser un tema que él toca es un llamado a la acción. Él habla de la invisibilidad de la gran mayoría de peruanos de buena voluntad que tienen interés
en hacer que las cosas en nuestro país vayan mejor, pero que ante la estridencia de la prensa, de las redes sociales y los sesgos que vemos en los medios de comunicación, simple y llanamente no se les conoce, no se oye sobre ellos, no se sabe de ellos. Y les puedo decir, y estoy seguro que cada uno de ustedes, y por experiencia propia en diferentes niveles, he podido ver que en todo nuestro país tenemos estas personas de buena voluntad, con vocación de servicio, que desgraciadamente son invisibilizadas por la masa de delincuencia, de asaltos, de, en fin, todo lo que estamos viendo en la actualidad, extorsiones, asesinatos, etc. Pero lo importante que destaca Mesías es que es una mayoría. Eso sí, al final lo dice, pero de una manera un poco lo podría decir, soterrada, de que lo que hay que hacer es movilizar a esa enorme mayoría de peruanos de buena voluntad, que todavía no han encontrado la manera de expresar sus puntos de vista en un espacio público, de tal manera que no solo sea escuchado, sino que se actúe en él. Hay un tercer tema que no solamente en este libro, sino en los artículos anteriores, ustedes ven las publicaciones que Mesías hace regularmente en la prensa escrita, y tiene que ver con el tema del gobierno digital y el uso de las nuevas tecnologías. He tenido el privilegio de poder ser testigo de cómo esto opera en otros países, cómo ya se ha adelantado muchísimo en lo que es el gobierno digital, cómo esto hace que sea posible evitar preferencias, prebendas, y que se gobierne de manera transparente y con una mayor equidad e igualdad de acceso para todos los ciudadanos. Sus trabajos sobre gobierno digital creo yo que marcan un derrotero, y es hora ya de hacer ese salto. Cualquiera de ustedes que haya tenido la necesidad de recurrir a una página web del gobierno, de gobiernos locales, de gobiernos regionales, o hacer cualquier trámite en línea, se dará cuenta de que estamos en muchos casos tan atrasados y tan detrás como lo está el aeropuerto en la actualidad. Pero eso es otra historia, en términos de... En fin, el gobierno digital es un tema central y clave, y es uno de los temas que, como en su formación de ingeniero, Mesías Guevara conoce muy bien y ha podido plantear ideas sensatas, prácticas, que sabemos perfectamente han funcionado bien en otros lugares y pueden hacerlo aquí en nuestro país, ayudando a una mayor transparencia y eficiencia en el servicio, en la gestión pública. Luego, dos temas finales con los que quisiera terminar. El primero es que todo el texto de Mesías y toda su actuación a lo largo de muchísimos años es una actuación que mira con esperanza el futuro. Permítanme referirme al lema que tratamos de poner en el gobierno de transición y emergencia, que fue el tema de confianza y esperanza. Y yo creo que eso es lo que necesitamos en nuestro país en la actualidad. Y el texto de Mesías Guevara es un ejemplo de lo que puede hacerse para ganar la confianza, y nos da una idea muy clara de lo que es una visión de futuro y la esperanza de lo que podemos ser mucho mejor de lo que estamos ahora. Y por último quisiera mencionar el título del libro, De la región a la nación. Y me parece que este es un tema clave. Yo creo que ya estamos en proceso de dejar esa visión centralista que teníamos de nuestro país. Yo creo que todos aquellos que hemos tenido el privilegio de viajar por las diferentes regiones de nuestro país, apreciar esa extraordinaria diversidad de recursos, de gente, de paisajes, en fin. Realmente no hay país más rico y más diverso que el nuestro, como han resaltado varios de nuestros autores a lo largo de muchos años. Por lo tanto, esa idea central de mirar a la nación desde la región
y a la región desde la nación, me parece que es absolutamente central para el futuro de la vida política de nuestro país. Se acabó la época en la cual o Lima o cualquier región, también tenemos algunas regiones que se consideran un poquito mejor que otras, pero la idea central que tenemos que tener con una visión republicana es que todas las regiones de nuestro país y la nación en conjunto deben trabajar de manera unida, sin exclusiones, sin diferencias, sin sentirse una mejor que otras. Y creo que todos aquellos que hemos viajado por el país reconocemos lo mucho que hay que aprender de cada lugar que visitamos. Yo quisiera felicitar a Mesías por esta iniciativa. Es un libro excelente. He tenido el privilegio de dar un pequeño prólogo, una cosa muy breve para estimularlos a todos ustedes a leer el libro con detenimiento. Y nuevamente les pido mil disculpas porque ahora tengo que presentar un libro en el cual yo soy parte de los autores. Muchísimas gracias y felicitaciones. Bien. Antes que se retire, ingeniero, vamos a entregarle un certificado. Antes que se retire, un certificado. Colegio de Ingenieros del Perú, certificado de reconocimiento otorgado al ingeniero Francisco Sagasti por su participación como comentarista en la presentación del libro De la Región a la Nación. Firma ingeniero Cid Jaime Ruiz-Béjar. Invitamos al ingeniero Martín Serrano para la entrega del presente certificado y un presente también. Ingeniero Mesías, al costado de nuestro comentarista, por favor. Foto oficial. Muchas gracias y con este aplauso lo despedimos al ingeniero Francisco Sagasti y le agradecemos su presencia. La prensa está ansiosa de tomar fotos. Ok, y con este aplauso lo despedimos y le deseamos el mejor de los éxitos al ingeniero Francisco Sagasti a seguir trabajando por el país. Queremos recibir también al comentarista, el señor Juan Fonseca, a quien tributamos un fuerte aplauso. Bueno, vamos a pasar ahora para que nos dé unos 10 minutos a la doctora Mariela Ledesma. Tiene 10 minutos para hacer comentarios referentes al libro. Doctora Mariela Ledesma. Muy bien. Buenas noches. Primero, permítame expresar mi agradecimiento al autor del libro, Mesías Guevara Masifuen, por permitirme compartir la lectura de este trabajo y compartir también las ideas que he apreciado de su lectura. Desde ya el título es bastante sugerente, dice de la región a la nación, y es un tema latente, permanente, desde que nosotros nos constituimos como Perú, como república, ¿no? La integración de las provincias, la integración de las regiones hacia el centralismo de la capital. Y una muestra de ello son los escritos de José Faustino Sánchez Carrión, que precisamente era uno de los abanderados en poner en énfasis la necesidad de la integración como república hacia la mirada de las regiones. Y por eso es que el tema y el título resulta bastante sugestivo, no solo porque el autor también tiene un origen provinciano, chiclayano, ¿no? Tan igual como la que habla, que también soy trujillana,
que tenemos antecedentes políticos, filiales de nuestros padres y la experiencia de quien tiene una vida en provincia, en regiones y que se confronta con lo que es la ciudad. Por eso es que cuando comenzaba a leer el trabajo de Mesías Guevara, me vino a la memoria también un trabajo en la que también se enrostra la lógica de las regiones con Lima, ¿no? Hay un profesor conocido, Francisco Durán, que escribió Los 12 Apóstoles de la Economía Peruana, donde ponía énfasis al origen provinciano de esos nuevos grupos de poder de provincia en el Perú. Por ejemplo, no está el grupo, cita el trabajo Añaños, Dyer, Acuña y Flores y otras personas más que son gente de provincia que escriben con su nombre una historia bien o mal, pero que tienen una presencia en la vida política de nuestro país. Dicho eso, influenciada un poco por el título de este trabajo, dice Los 12 Apóstoles de la Economía Peruana, yo he tratado de recoger, diríamos, en esta primera parte, un diagnóstico de las 12 ideas del autor que nos comparte de su mirada de región hacia la nación, ¿no? Entonces, ¿y cuáles serían esas 12 ideas? Antes de compartir las 12 ideas, decirles que su trabajo está estructurado no solo en una visión de lo que él considera que es el Perú y un diagnóstico fruto también de su experiencia vivida como gobernador en Cajamarca y además como su experiencia como congresista, sino que también hace algunas propuestas, que es la segunda parte del trabajo, y al final también dirige un mensaje, voy a decir al final a quién lo dirige y mi mirada en atención a ese mensaje que él elabora en su trabajo. Comenzamos con la primera parte. Entonces, tratando de perfilar esas 12 ideas, la primera idea, que ya lo señaló también el profesor o expresidente Francisco Sagasti, nos muestra el Perú como un botín. Y eso que ya lo hemos repetido y escuchado, el aporte del autor es un botín no solo para los gobernantes que tienen el poder de tomar, de dirigir el país, sino también incluso a la masa, que también se convierte en copartícipe de ese botín. Esa es una primera idea que está concentrada en la página 15 del trabajo del autor. Y una segunda idea es el perfil de quiénes son ahora los líderes. Ya no son los caudillos militares del Perú republicano, de los inicios del Perú republicano, ni tampoco son los líderes de los partidos políticos que tal vez nos hemos tenido como referentes, sino que ahora estamos hablando de líderes de partido-empresa, donde el liderazgo no está orientado a la búsqueda del bien común, que es lo que se esperaría, sino está orientado a un tema de lucro, Y en esa lógica también incorpora como una tercera idea el autor la idea de la prensa, la idea de los medios de comunicación que buscan posicionar a personajes del mundo empresarial, inclusive haciéndoles ver como grandes salvadores y como ellos son los llamados a dirigir el país. ¿Por qué? Porque tienen una experiencia empresarial. Y acá más bien deberíamos reflexionar sobre lo siguiente. El hecho de que tenga yo una experiencia empresarial y con esa lógica pretenda dirigir un país, no es una garantía que realmente esa lógica está orientado al servicio público o al bien común, porque la lógica empresarial tiene una lógica que está formada para buscar el lucro, para buscar la rentabilidad. Nadie puede dedicarse a hacer una empresa si es que su lógica no es la ganancia, el lucro, y por lo tanto, si yo traslado ese ADN formado para obtener rentabilidad, no necesariamente en la experiencia de dirigir un país puede ser de repente lo que uno aspira, que es lograr un bienestar común. Una cuarta idea que plantea el autor es, ¿y para qué queremos llegar? ¿Para qué se quiere llegar al gobierno? En la página 16 de su trabajo dice, llegar al poder para apropiarse y beneficiarse de los recursos públicos.
de diferentes maneras, como a través de normas para exoneraciones tributarias. Hace poco hemos leído en la ley Klimper que les da un beneficio de exoneración tributaria continuando a 10 años, y no solo Klimper, sino otro grupo vinculado a la agroexportación, ¿no? ¿Para qué llegar? Para consolidar el mercantilismo, dice el autor, para facilitar las economías criminales, para favorecer la red de impunidad. Es un tema de reflexión que lo plantea en la página 16 de su trabajo. Luego, un quinto punto que puedo rescatar de su trabajo es el papel de la prensa y el impacto de la prensa en la opinión pública. Dice, los casos de éxito, las acciones positivas de personas correctas no aparecen reflejadas en los medios de comunicación masiva. Son invisibilizados porque no venden. Entonces, ¿qué vende? El escándalo, la noticia sangrienta, la farándula, los psicosociales, para existir, a pesar de que existen miles de historias, modelos que uno puede emular. La opinión pública es dirigida a través de informaciones que no necesariamente es un referente o un modelo a seguir. Un sexto punto que plantea el trabajo del autor es lo que él llama la desinteligencia espiritual. Página 21 es su trabajo. La desinteligencia espiritual. Y se orienta a cuestionar, diríamos, la labor cívica de los ciudadanos en su entorno. Él dice textualmente, agreden a sus ciudades como si no pertenecieran a ella. No respetan las normas mínimas, no recojo de basura, no respeto señales de tránsito, no cuidado de parques, no pago de obligaciones tributarias, no ausencia de civismo y una serie de supuestos que al final nos lleva también a recrear la idea de los profesionales que se apartan del servicio, de sus códigos deontológicos, que no cumplen su horario de trabajo, aún en hospitales públicos, como hace referencia a ella, ¿no? Entonces, ese es también un tema de que él desarrolla en su trabajo bajo este acápite. La séptima idea que trabaja el autor en este diagnóstico nos habla de la volatilidad o de la alta rotación de los funcionarios o del personal en la administración pública, ¿no? Y dice, los funcionarios tienen una alta rotación por aceptar cargos sin cumplir con el perfil del puesto. Bueno, yo ahí sí le sugeriría, de repente modestamente, que el tema no podríamos poner o la mirada no podríamos poner en quien acepte el cargo sin cumplir el perfil del puesto, sino en quien lo lleva, lo sostiene, lo nombra, lo mantiene. Si hago un referente, Boluarte se ha ido de viaje y todo el mundo mira mal a Boluarte, sin mirar más bien mal al Congreso, que es el que le ha dado la autorización, la aprobación y le da toda la anuencia para que pueda salir. Entonces la idea no es quien está, sino quien permite que esté y quien mantiene esa situación. Por eso es que al final y al cabo, diríamos, dentro de la reflexión que hace el autor, la necesidad que exista una carrera pública, una carrera meritocrática, que exista una burocracia estatal calificada para poder dirigir o manejar los recursos del Estado. Un octavo punto en su reflexión que hace el autor, diríamos, o lo califica como la fractura institucional, ¿no? Y dice, la institucionalidad del país ha sido tomada, ¿no? Es lo que sostiene, y bueno, y creo que no hay que hacer mayor esfuerzo para advertir que la institucionalidad ha sido afectada en nuestro país, ¿no? Comenzando con el órgano máximo de representación de la voluntad popular, que es el Congreso, comenzando con quien gestiona los recursos del Estado, que es el Ejecutivo, ¿no? Y con las normas que al final se están emitiendo. Yo siempre agrego ahí, con el beneplácito del Tribunal Constitucional, que no pone un control y una corrección a esa situación anómala, y encima diríamos, con la amenaza de la Junta Nacional de Justicia hacia los jueces que se atrevan a no cumplir esos nuevos referentes legales que vienen construyendo.
Noveno punto, el autor nos habla de los troyanos en las instituciones públicas, troyanos, y le da una calificación a los troyanos. Y dice, los troyanos son, significa introducir a personas para que actúen y respondan a sus intereses y den normas que les sean útiles para alcanzar sus propósitos. Por supuesto, no responden al interés nacional. Estos emulan un software malicioso denominado troyano, cuyo objetivo es hacer daño a la red informática. Por lo tanto, haciendo un símil, a estos funcionarios los denomino troyanos. Y bueno, ¿y qué dice de los troyanos dentro de la definición que da el autor? Dice, ante la opinión pública se presentan como tecnócratas, cuentan con una alta formación profesional en prestigiosas universidades. Sin embargo, hay duda de su solvencia moral y su sensibilidad social. No tienen principios ni ética, menos empatía con los ciudadanos. Solo les interesa su bienestar personal y servir a pie juntillas a sus auspiciadores y protectores. Y en ocasiones son contratados a través de leyes que son considerados secretos de Estado, negando la posibilidad de conocer sus salarios, y en general son altos y son insertados, bueno, acá creo que son insertados bajo la regla del personal de confianza. Bueno, es verdad, coincido plenamente con el autor. Desde el año 90 el Estado fue desmantelado, fue destruido. La lógica de que bienvenida la libertad de mercado y abajo el Estado con su mínima reducción ha llevado a que al final la entidad pública y la administración termine pues siendo casi desaparecida. Bueno, décima idea que plantea el autor es la cadena del antivalor, página 33. Y dice el autor que se reflexiona sobre los defectos de los expedientes técnicos que se lanzan para la licitación pública, donde se contratan al supervisor y al contratista. En algunas instituciones se hace de manera directa. Y dice el autor que luego vienen los inconvenientes. La empresa solicita ampliaciones de plazo, algunas veces el expediente no contempla ciertos aspectos técnicos no subsanables, pero la empresa lo ve como una oportunidad para incrementar sus ingresos bajo las famosas adendas. Y ese es un tema que el autor plantea en su trabajo y al cual más bien yo también sugeriría plantearle la pregunta, bueno, ¿y quién asume las consecuencias de esa mala praxis, no? ¿Quién va a asumir la deficiencia en la redacción de las bases o la deficiencia en los términos de contratación o los términos de referencia, ¿no? 11. Habla el autor de un círculo vicioso de la política electoral y dice que el sistema electoral está plagado de inconsistencias éticas y legales, las mismas que se reflejan en el uso indebido de financiamiento nada santos y poco transparentes. Y por supuesto que sí, completamente también coincido con lo que dice el autor, existe un financiamiento de partidos políticos al que también habría que preguntarles si ese financiamiento a estos partidos puede seguir manteniéndose cuando hay dirigencia que tienen procesos penales, dirigentes de partidos que están más bien prófugos. Sin embargo, la ciudadanía, ¿no?, y el presupuesto del Estado sigue manteniendo este tipo de partidos. Por lo tanto, es un tema que se tendría que ir perfilando y nosotros también como electores tenemos también la responsabilidad de reflexionar sobre la posibilidad de seguir manteniendo esta situación. Porque al final y al cabo, y haciendo ya un tema ya personal, porque eso no lo dice el autor, yo digo, el tema de la violencia y sobre todo el tema de la criminalidad en Trujillo, mi tierra natal, no es un tema de hoy ni una década, yo diría que son más de 15 años que se viene sufriendo el tema de las extorsiones, sobre todo en los transportes públicos, y son 15 años que se sigue manteniendo el mismo grupo que está gobernando Trujillo, elegido por los ciudadanos que hoy sufren las consecuencias de la criminalidad. Quien eligió a Acuña como gobernador regional en Trujillo fuimos todos los trujillanos que ahora soportamos las deficiencias de esa elección. Bueno, y la 12 política o idea que plantea el autor en su análisis habla de cómo transformar el gobierno del Estado.
cómo hacer que el Estado pueda ser más eficiente para atender las demandas sociales. Dice que se requiere tener una gestión regional, local, sin reproducir centralismos. Aunque la transformación de un Estado debe sustentarse en la sabiduría creadora y en la acción solidaria de los pueblos, ¿no? Forjando una ciudadanía, siempre pone énfasis a una ciudadanía, bueno, que busque un desarrollo desde abajo. Cito literalmente las palabras del autor. Esta es la primera fase del libro, ¿no? Termino nada más brevemente para no tomar mucho tiempo. Hace un rubro de la esperanza, como ya lo señaló Francisco Sagástegui. Son una serie de propuestas en la página 76 a la 82 y yo me quedo con la última parte, porque la última parte es un mensaje de optimismo, como lo dijo Francisco Sagástegui. Pero ¿saben qué? Es un mensaje de optimismo dirigido a la juventud. Es una carta abierta para los jóvenes que al final van a heredar el Estado, van a heredar esta situación anómala que le vamos a transferir. Y de toda esa carta, ¿no?, me gusta mucho, no solo el lado digital, informático, me gusta mucho la parte donde habla de la conciencia ecológica, de la necesidad de que la juventud tenga una armonía en su convivencia con ese medio ambiente, y pone mucho énfasis en el tema agrario, ¿no? Entonces me quedo mucho con esa sensación de proponer a esta nueva generación no solo lo clásico, que es una mirada informática, sino una mirada, diríamos, armoniosa con la naturaleza, que nos da ya una perspectiva totalmente diferente, ¿no? El haber leído el trabajo de Mesías Guevara, lo resumo en 2 palabras, ¿no? Un trabajo que tiene corazón, porque es escrito por alguien que ha vivido, ¿no?, lo que escribe, y segundo, que recoge el pulso de la experiencia que nos comparte y da testimonio en estas líneas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mariela Ledesma. Me quedo con su palabra corazón y experiencia. Cedemos la palabra al doctor Oscar Chiapa Pietra, tiene 10 minutos. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches. En primer lugar, ciertamente mi agradecimiento al ingeniero Mesías Guevara, gran amigo, por honrarme con su invitación para comentar sobre su nuevo libro. Si tuviera que escoger una idea central del libro, creo que me quedaría con ese llamado que a través de diversas dimensiones él nos hace sobre la necesidad de fundar la República. Y a eso se ha referido muy acertadamente pues, Francisco Sagasti y también la doctora Ledesma. Y permítame 2 anécdotas personales al respecto. Yo recuerdo mi padre, siendo yo niño, me contaba, mi padre vivió en su juventud en Uruguay, y me contaba que en Uruguay al presidente de la República se le denomina el ciudadano presidente, porque en primer lugar es un ciudadano como cada uno de nosotros, y en segundo lugar la presidencia de la República es simplemente un accidente de la vida política. Pero esa misma experiencia, fíjense ustedes, en una dimensión distinta la viví años después en Costa Rica. Recuerdo, iba a un seminario del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y en la inauguración habían invitado al presidente de la República, que era Oscar Arias en esa época. Y recuerdo en algún momento estaba en el círculo donde estaba el presidente Arias y se acerca el mozo y le dice: don Oscar, ¿se toma otro traguito? Al presidente de la República. Yo, viniendo de Perú, una cosa de esa naturaleza me parecía absolutamente impensable, ¿no? Probablemente en el Perú lo hubieran metido preso y lo hubieran despedido a ese mozo. Pero vean ustedes qué bello y qué profundo significado en ese tipo de situaciones. Particularmente en un país donde tenemos una presidenta de la República que se permite estar más de 230 días sin rendirle cuentas a la ciudadanía a través de la prensa. Díganme si eso no es insultante, si ese no es una negación absoluta de su deber fundamental. La presidenta Boluarte cree que hemos elegido un monarca, no un presidente, no una presidente. Y eso es inaceptable.
Por eso el mensaje de Mesías es tan importante. Tenemos que regresar a las cuestiones básicas de lo que es la organización política, institucional y la convivencia entre los peruanos. Yo he tenido la fortuna de conocerlo a Mesías en muy distintas capacidades, como ciudadano, como empresario, como funcionario público internacional y como académico. Y en cada una de estas dimensiones he podido aquilatar la sustancia y la valía suya, de modo que para mí es un especial honor estar aquí esta noche comentando este último libro de Mesías, cuyo solo título, además de su contenido, refleja esa vasta y fructífera trayectoria del autor. Soy testigo del inquebrantable compromiso de Mesías con la promoción de la inversión privada responsable y de alto impacto socioeconómico en Cajamarca. Y tuve el honor, en mi condición de director de un organismo internacional, de ejecutar con él, entonces gobernador de Cajamarca, un proyecto de refacción de más de 30 centros de salud en esa región, pudiendo entonces comprobar la eficiencia, la probidad y la habilidad gerencial de Mesías. El libro que presentamos, De la región a la nación, el nuevo orden nacional, contiene una equilibrada combinación de diagnóstico y de propuestas de políticas públicas, estas últimas orientadas hacia lo que él denomina una nueva república. Son reflexiones acumuladas a través de la diversa y fructífera trayectoria del autor, que no ha sido ni tiene vocación de ser un mero espectador y que con justicia se ha propuesto ser protagonista del gran cambio que el país entero reclama y merece. Si hablamos de república, Mesías tiene también en su experiencia profesional las habilidades del ingeniero electrónico que entiende el enorme valor y potencialidad que el gobierno digital puede tener para transformar el país, entre otras cosas, para desarrollar cuestiones tan básicas como algoritmos que permitan evaluar la ejecución presupuestal de todas las instancias gubernamentales y detectar con enorme facilidad dónde hay inconsistencias en el valor de las obras, dónde están los ladrillos costando 3 veces más que en otras regiones, y en función de eso contribuir a través de algo tan elemental como son las herramientas digitales a cerrarle el paso a la corrupción. Pero sirve también los instrumentos digitales para ayudar a las autoridades públicas a gobernar. Recuerdo yo en mi función como funcionario de un pequeño organismo internacional recibir permanentemente alcaldes que venían pidiendo dinero para realizar obras en sus localidades. Y apelaba yo a esos iniciales desarrollos de herramientas digitales que tiene el Estado, GeoPerú, la plataforma de la Presidencia del Consejo de Ministros, que entre otras cosas tiene información actualizada semanalmente sobre la ejecución presupuestal de cada municipio, cada región, cada ministerio, etcétera, etcétera. Y cuando los alcaldes venían a pedirme fondos, lo primero que hacía era mostrarles en GeoPerú cómo estaban sus municipios en materia de ejecución presupuestal. Y la conclusión que la pantalla mostraba de modo claro era que el problema no era de recursos, el problema era generalmente de gestión. Así que ese alcalde salía, gracias a las herramientas digitales de las cuales Mesías es un gran experto, salía orientado estratégicamente para poder hacer mejor y más eficientemente su gestión, entendiendo bien dónde estaba el problema, que no era a veces donde él creía que estaba. En la reflexión de Mesías, sobre todo cuando denuncia a quienes consideran el Perú como un botín, nos remite a la cuestión bastante estudiada ya de lo que se denomina la maldición de los recursos naturales abundantes.
Y este es un tema sobre el cual lamentablemente no hemos reflexionado suficientemente en el Perú. Si quieren ustedes un ejemplo de un país maldecido por la abundancia de recursos naturales, en este caso el petróleo, ahí tienen a Venezuela. Sin pretender simplificar demasiado la realidad venezolana, me atrevo sí a decir que hoy Venezuela no sería el desastre que es si tuviera menos petróleo del que tiene. Porque esos recursos naturales, lamentablemente mal utilizados, han contribuido a corromper la función pública, han contribuido a sostener proyectos políticos autoritarios, han permitido sobornar incluso a la oposición política y finalmente arrastrando consecuencias como las que, de las que somos testigos. Pero el caso de Venezuela no es un caso singular. El Perú lamentablemente afronta también una situación de abundancia de recursos naturales como maldición para su proceso de desarrollo. Y esta es una terrible paradoja, porque uno debiera suponer que tener recursos naturales significa mayores recursos presupuestales para realizar obras. Pero ahí es donde parte de esta reflexión sobre la maldición de los recursos naturales tiene una dimensión a la cual Mesías le ha dedicado mucha atención en su libro, y esta es la dimensión institucional. No es que tener abundantes recursos naturales sea en sí garantía de una maldición para el desarrollo. Depende de cómo estén configuradas las instituciones, la solidez institucional que un país tenga para justamente utilizar de modo constructivo esos recursos naturales. La abundancia de recursos naturales con débil institucionalidad fomenta corrupción. Uno de los mayores ciclos de corrupción pública que hemos tenido en el Perú ha sido, por ejemplo, el periodo más o menos entre 2004 y 2014, que coincide claramente con el superciclo de los altos precios de los minerales en el mercado internacional. A más dinero, más corrupción. Terrible y devastadora paradoja, pero esa es parte de la realidad. Pero en el Perú, esta maldición de los recursos naturales tiene una segunda y peor dimensión, porque tenemos los recursos naturales lícitamente explotados, empresas mineras que pagan sus impuestos, tienen programas de responsabilidad social serios, buenas relaciones con las comunidades vecinas, etcétera. Pero tenemos una enorme cantidad de explotación ilícita de recursos naturales. La minería ilegal, la tala ilegal, la pesca ilegal, que lamentablemente los radares de las instituciones públicas nunca pescan. Tenemos tráfico de personas, etcétera. Y es sobre todo este tipo de actividades ilegales necesitan destruir la institucionalidad, porque esa es condición sine qua non para que puedan sobrevivir. Por eso van capturando progresivamente instituciones. Desde hace mucho tiempo, la captura de del sistema de administración de justicia, policía, fiscalía, poder judicial, para garantizarse impunidad. Pero ahora eso ha ido creciendo conforme la explotación ilícita de estos recursos naturales se ha ido multiplicando. Y hoy vemos que el Congreso está absolutamente capturado, parece simplemente una agencia de los mineros ilegales y probablemente también de los narcotraficantes. Esta es una situación que tenemos que revertir, y el libro de Mesías es un claro llamado a la acción en ese sentido. El Perú no es botín de nadie, no debe serlo. El Perú tiene que ser un proyecto de república al servicio de sus ciudadanos, en igualdad de condiciones, en equidad, con respeto a los derechos de cada quien. Los problemas institucionales del Perú son fuente de la mayoría de los males nacionales, que son variados y profundos.
Mesías en su libro aborda varios de los fundamentales. Se refiere en particular a la caricatura de democracia que padecemos debido a la farsa de los mal llamados partidos políticos. Y tiene una acertada cita que la doctora Ledesma efectivamente ya ha hecho, y que básicamente concluye con Mesías diciendo, es decir, cero democracia interna. Cuando escucho las noticias y veo todo esto que está pasando, sobre todo en este proceso preelectoral, y escucho de estos distintos grupúsculos y, en fin, de personajes que tienen cero experiencia en gestión pública, pero se creen iluminados para pretender gobernar el país, francamente me digo, ¿cómo es posible que sigamos todavía creyendo en esa farsa, llamando partidos políticos a simplemente marcas privadas que son simplemente un negocio totalmente inaceptable y muchas veces además constituido con firmas falsas, porque eso es parte de la ecuación? ¿Cómo podemos construir una democracia si tenemos un sistema de partidos políticos de semejante calaña? Y Mesías Guevara se refiere también al escenario internacional. Habla de la turbulencia mundial y concluye diciendo, y cito, en los factores que producen la turbulencia mundial encontramos consecuencias que generan para el Estado peruano grandes oportunidades y serias amenazas, las cuales nos obligan a desarrollar ventajas competitivas para aprovechar las primeras y a la vez fortalecer la estructura del Estado para afrontar las segundas. Tiene razón el autor, pero para identificar a esas grandes oportunidades y serias amenazas de origen exógeno, tenemos que conceptualizar claramente nuestro encuadramiento estratégico. Primero como nación, pues la política exterior se cimienta en la proyección externa de las circunstancias y características internas de un Estado. Y luego también en las potencialidades y vulnerabilidades de este Estado frente al escenario global. Son muchos los ejemplos de nuestra incapacidad intelectual y política para proponer un encuadramiento estratégico del Perú frente al escenario global. Permítanme hacer apretada referencia a dos de ellos y con eso iré concluyendo. Por razones históricas tenemos una relación subóptima, erróneamente competitiva y recelosa respecto a nuestro vecino Chile. Hay ciertamente responsabilidades compartidas y heridas históricamente no sanadas, por ello, que son compartidas por ambos estados. Seguimos priorizando el resentimiento y la competencia, a veces sin sentido, en vez de priorizar las potencialidades estratégicas que alcanzaríamos a través de una relación bilateral más amistosa y cooperativa. Hemos convertido como factor fundamental que define nuestra relación con Chile a la disputa sobre la denominación de origen del pisco. No requiero adentrarme en los argumentos históricos jurídicos que justificarían la postura peruana en la materia, pero no puedo ignorar que la capacidad exportadora peruana del pisco es diminuta y además decreciente. Según estadísticas oficiales, en 2024 exportamos el insignificante monto de 8.5 millones de dólares, menor que el año anterior. En contraste, y sin ser puesto en valor, Chile y Perú producen alrededor del 34% de todo el cobre consumido mundialmente, y esta proporción podría aumentar significativamente si el Perú ejecuta varios grandes proyectos mineros pendientes. No existe en la historia económica de la humanidad el caso de alguna otra materia prima con tan alto nivel de concentración en su oferta. En el caso del petróleo, por ejemplo, que sigue siendo una materia prima de alta gravitación geopolítica global, parte importante de su oferta está concentrada en 24 países miembros o aliados de la OPEC.
y esa relevancia está declinando debido al inmenso aumento de la producción hidrocarburífera por parte de los Estados Unidos. Conclusión: Chile y Perú multiplicarían grandemente su gravitación geopolítica global si concertaran sus políticas de producción y exportación de cobre, en vez de seguir anclados en la disputa sobre la denominación de origen del pisco. Segundo ejemplo, el Perú está invirtiendo 3.500 millones de dólares este año en la compra de aviones cazabombardeos y otros equipos militares. Esa es una inversión absolutamente inútil porque no responde a una conceptualización realista sobre los principales riesgos de la seguridad nacional y porque ignora la actual revolución que viene produciéndose en el ámbito de las tecnologías militares. Fuera de toda duda, los principales riesgos de la seguridad nacional no se originan en nuestros países vecinos, con todos los cuales ya hemos saldado nuestras controversias fronterizas y con quienes mantenemos relaciones diplomáticas razonables. Los principales riesgos a la seguridad nacional que afronta el Perú son de carácter interno y están relacionados con la proliferación de actividades económicas criminales, minería, tala, narcotráfico, pesca, trata de personas, etcétera, frente a los cuales el costoso armamento que se está adquiriendo resulta totalmente inservible. Sumado a eso está la revolución que viene produciéndose con la introducción de diversos tipos de drones dentro de los escenarios de confrontación militar a nivel mundial, que abaratan exponencialmente los costos de armamento y multiplican la capacidad ofensiva de los estados, como ejemplarmente lo viene demostrando Ucrania en la heroica defensa de su territorio ante la incalificable agresión rusa. Y esto se relaciona con otra cuestión abordada por Mesías Guevara en su interesante libro: la necesidad de multiplicar la inversión en investigación, desarrollo e innovación en el Perú. ¿Qué relación hay entre eso y el malgasto en compra de armamento militar inservible? Muchísima. Con la 10ª parte de lo que el actual gobierno está despilfarrando en compra de armamento de modo absolutamente poco transparente, se podría en cambio crear un fideicomiso público que financie el despliegue de un consorcio de triple hélice, involucrando a las universidades de mayor potencial de investigación tecnológica y a nuestras Fuerzas Armadas, para convertir al Perú en una potencia regional en el diseño y producción de armamento drónico, de aire, tierra, mar y ríos. Con esa tecnología podríamos multiplicar de modo mucho más eficaz nuestra capacidad de defensa nacional, de seguridad ciudadana, de control fronterizo, de lucha contra las economías criminales, etcétera. Finalizo reiterando mi gratitud a Mesías Guevara por haber escrito este libro que invita a tanta reflexión y por haberme honrado al convocarme con este comentario. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor Óscar Chiapa Pietra. Vamos a presentar a nuestro cuarto comentarista, pero antes quiero leer su perfil. Me refiero al doctor Juan Fonseca, a quien le tributamos un fuerte aplauso. Magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde ha realizado estudios en la Maestría de Estudios Culturales. Actualmente labora como profesor de Humanidades en la Universidad del Pacífico y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Fue coordinador general del Congreso Nacional de Historia Bicentenario, organizado por el Ministerio de la Cultura del Perú. Adelante, señor historiador Juan Fonseca, tiene usted 10 minutos para su comentario sobre el libro De la región a la nación. Muchas gracias. Y hay un dato más, que soy miembro del Partido Morado. Eso no estaba. Bueno, en principio agradezco al ingeniero Mesías Guevara por esta gentil invitación a presentar este libro, que es una reflexión crítica y republicana sobre la realidad del Perú contemporáneo. Mesías Guevara es un profesional de altísimo nivel, como ya lo conocemos, y también es un político ilustre.
a partir de cuya experiencia él nutre sus reflexiones sobre el Perú desde las coordenadas ideológicas del republicanismo, el humanismo y la democracia dentro de un marco de profundo peruanismo. Y quisiera, un poco haciendo una especie de radiografía ideológica del libro, he rescatado esas tres corrientes: republicanismo, humanismo, un profundo compromiso democrático y este sentido de peruanidad, de este amor por el Perú que creo que debería caracterizar a todos los políticos. Y recupero esta dimensión porque para caracterizar la reflexión que plantea Mesías es inevitable referirse a las fuentes que alimentaron su pensamiento político en el partido que lo albergó durante varios años, Acción Popular, cuando ese partido aún representaba el legado de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Digo aún, ¿no? Uno de los lemas que identificaba a la doctrina axiopopulista era, seguramente los más antiguos recuerdan, el Perú, ¿cómo qué? Como doctrina. Los críticos del axiopopulismo decían que era una frase enigmática, pero los axiopopulistas señalaban que era una frase muy movilizadora. Y yo diría que representaba básicamente esta idea de que el planteamiento doctrinario del partido, de todo partido, debería estar profundamente enraizado en la realidad peruana. Y aquí quisiera resaltar algo que caracterizó a las grandes tradiciones del pensamiento político peruano, que fue este esfuerzo que los grandes ideólogos que nosotros conocemos hicieron por aterrizar sus formulaciones teóricas, que casi siempre estaban surgidas en otras latitudes, en la realidad peruana. Piensen en Manuel González Prada, Víctor Raúl Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui, Víctor Andrés Belaúnde. Intentaron desde distintas tradiciones ideológicas fundamentar su pensamiento desde las preguntas que planteaba la realidad peruana, algunos ciertamente con más originalidad que otros. Miren, las respuestas fueron distintas indudablemente, pero lo importante es que compartieron un interés por pensar la política desde el Perú, ¿no? Y Mesías, incluso en su introducción, hace alusión a algunos de ellos. Y aquí resalto otra gran virtud del libro, que es la expresión de un político como Mesías que busca pensar el Perú, ¿no? Un político que no solo plantea el hacer en el Perú, sino que se pregunta sobre el ser en el Perú. Muy pocos políticos ahora están pensando sobre el Perú, ¿no? En realidad algunos ni siquiera están pensando, ¿no? Mesías sí. Y asumiendo el legado de sus ilustres antecesores ideológicos, Mesías nos ofrece reflexiones que son no solamente necesarias para la acción política presente, sino que pueden ser ingredientes inapreciables para la consolidación de una doctrina política que no solo propicie la acción o ilumine la gestión, sino que propicie un horizonte, ¿no? Una utopía de nación y que genere esperanza y movilice las conciencias. Y me atrevo a interpretarlo desde el marco doctrinario que nos une, desde el Partido Morado, que es el marco doctrinario republicano, ¿no? Y aquí también debo señalar otra virtud de Mesías, que es morado también, ¿no? Y quisiera hacer una breve referencia, porque ya mis ilustres antecesores han explicado las características del texto, y en una presentación del libro efectivamente hay que dar como algunas señas de las virtudes del texto para que luego ustedes lo puedan disfrutar. No les voy a contar todo el libro porque tienen que leerlo, pero sí les voy a plantear algunas de las virtudes que creo son importantes. La primera es que él, como bien lo han señalado mis antecesores, plantea una radiografía del Perú actual. Denuncia cómo el Perú ha sido tratado históricamente como un botín por actores internos y externos. Al Perú lo están robando desde fuera y desde dentro, ¿no? Y lo cito: estos aspectos describen que nuestro país fue siempre visto como un botín, desde adentro y desde fuera, por grupos minoritarios que han actuado impulsados por sus intereses subalternos, llegando a ser antipatriotas e ilícitos. Cierro comillas. También Mesías analiza la fractura social e institucional marcada por la corrupción, la informalidad y la ausencia del Estado en muchas regiones.
resalto algunas frases muy originales e interesantes. Él habla, por ejemplo, del Perú invisible, ¿no? El Perú invisible. Ese Perú invisible que paradójicamente está conformado por lo mejor del Perú, que son los ciudadanos honestos, que no son reconocidos ni representados en la política nacional. Es increíble que lo que más se ve en nuestra política sea lo peor, no ese Perú invisibilizado donde está la conciencia moral o la reserva moral del país. Otro concepto que me pareció novedoso e interesante es la desinteligencia espiritual. La desinteligencia espiritual. Es un concepto novedoso que alude a la pérdida del civismo y el sentido de pertenencia nacional. Yo, como saben algunos de ustedes, soy historiador y muy interesado en el tema del estudio de las religiones en el Perú. Y me parece muy interesante que él utilice una categoría de cierto sentido religioso como es lo espiritual para introducirnos al diagnóstico de una dimensión que suele olvidarse en la reflexión política, que es la dimensión religiosa. Pero él lo hace no desde un paradigma confesional, sino más bien desde un paradigma, digamos, de fe cívica, ¿no? En la siguiente parte, Mesías plantea el reto de construir una gran nación, y lo cito aquí también. Nuestro pueblo, el Perú, demanda hoy más que nunca la instauración de una sociedad elevada, donde imperen la justicia, la libertad, la solidaridad, la seguridad, el orden y la igualdad de oportunidades. Es el país, creo que todos soñamos. Resalta su propuesta de una segunda república, fundada en valores republicanos como la justicia, la libertad, la ética y la solidaridad. De hecho, que los morados valoramos profundamente esta apelación que hace Mesías a la recuperación de los valores republicanos, y lo cito, donde enfatizan la estabilidad política y la necesidad de contar con instituciones fuertes para controlar el abuso del poder, así como la separación de poderes, la soberanía popular y el contrato social como fundamentos de la legitimidad política. Y sobre esta base, Mesías plantea una transformación profunda del Estado con descentralización efectiva y eliminación del mercantilismo político. Además, resalta la necesidad de recuperar la política como una herramienta de servicio y no de negocio. En la tercera sección, incentiva la idea de un Perú unido. Y Mesías habla y plantea otro concepto que me parece movilizador, una gran coalición ciudadana, que una a los peruanos de bien en medio de sus diferencias y fortalezas regionales. Nos motiva, lo cito de nuevo, que en nuestro país reine la esperanza y nos dé la fortaleza para construir una sociedad donde nos reconozcamos como hermanos y en el cual estén desterradas la discriminación política, económica, religiosa y social. Y plantea un nuevo contrato social basado en la representación justa, la acción colectiva y el republicanismo cívico. Y aquí me gusta un ensayo en el que él señala esta especie de recuperación de la voz desoída de nuestros ancestros, recuperar a nuestros antepasados. Y él nos dice, lo cito, el Perú antiguo nos habla pero no lo escuchamos, ¿no? No queremos escucharlo por soberbia, y una soberbia que además nos vuelve ciegos. En la cuarta sección ofrece algunas propuestas para la prosperidad. Muy brillantes las estrategias que plantea para modernizar el Estado, fortalecer el gobierno digital, fomentar la inversión pública de calidad y establecer una carrera pública meritocrática. La apuesta de Mesías es por un modelo de desarrollo sostenible, inclusivo y descentralizado. Y él culmina con una reflexión en la que hace un llamado a la juventud para que lidere la transformación del país. El Perú solo logrará avanzar si deja atrás la improvisación y fortalece su planificación estratégica y conciencia ecológica. En conclusión, Mesías Guevara propone un cambio estructural del modelo político y administrativo del Perú, basado en la ética, la descentralización, la ciudadanía activa y el republicanismo. Su visión parte desde las regiones y se dirige hasta la construcción de un nuevo pacto nacional. Y concluyo mencionando un librito que hace muchos años, bueno, no tantos, como 4 años, publicaron 2 colegas míos, Nelson Pereira, Ayacuchano y Susana Aldana, sobre
con un título parecido, algo así como Desde las regiones hasta la nación, en el sentido de cómo las regiones contribuyeron a la construcción de la nación. Y ellas plantean una hipótesis bien interesante, que es que la construcción de las regiones en el Perú antecedieron o precedieron a la construcción de la nacionalidad. Cuando nace el Perú ya habían conciencias regionales maduras, la costa norte, el surandino, la Sierra Central, la Amazonía. Y ellos dicen que cuando nace el Perú, ¿no?, nace con una utopía republicana, ¿no? Una utopía republicana que, sin embargo, se ha convertido en una pesadilla para la República en este momento actual. Y creo yo que el texto de Mesías a lo que nos llama es a volver a creer en esa utopía republicana, no pensando desde Lima hacia el interior, sino más bien pensando desde las regiones hacia Lima, desde las regiones hacia la nación. Y yo creo que es hora de que las regiones, desde una mirada republicana y humanista, empiecen a hablar y que nosotros, todos los peruanos, empecemos a escucharlas para construir esta segunda república que todos necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos agradecer a nuestros comentaristas y queremos invitar al ingeniero Martín Serrano para la entrega de unos certificados. Certificado de reconocimiento otorgado a la doctora Marianela Ledesma Narváez por su participación como comentarista en el libro De la región a la nación. Firma ingeniero CIP Jaime Antonio Ribejar, decano nacional. A la parte central, por favor, la parte central para la foto oficial. Acompaña también esta foto el autor del libro, el ingeniero Mesías Guevara Amasifuen. Muchas gracias. Certificado de reconocimiento otorgado al doctor Oscar Chiapa Pietra por su participación como comentarista en la presentación del libro De la región a la nación. Firma ingeniero C. Jaime Ruiz Béjar, decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Y finalmente, el certificado de reconocimiento otorgado al historiador Juan Fonseca Ariza por su participación en la presentación del libro De la región a la nación. Firma ingeniero CIP Jaime Ruiz Béjar, decano nacional. Muchas gracias. Invitamos a nuestros comentaristas, por favor, a la parte baja, tomen asiento en la parte baja, porque ahora viene la parte final, la parte esperada por todos y cada uno de ustedes, para que el autor del libro, De la región a la nación, nos hable de sus vivencias como político, como congresista, como gobernador regional de Cajamarca, y qué lo llevó a escribir este libro. Adelante, ingeniero Mesías Guevara Amasifuen. Estimados amigos, amigas, en primer lugar tengan ustedes muy buenas noches y darles de manera sincera a todos y cada uno de ustedes mi más sincero y profundo agradecimiento por estar aquí en esta actividad cuyo único objetivo es poner un granito de arena en lo que es el tema de la consolidación de la democracia de nuestro país. Tengo la obligación de agradecer a todos ustedes, pero voy a empezar agradeciendo a mi esposa que está aquí presente y a mi hermana que la está acompañando, porque si no fuera por ella no estuviera tiempo para escribirle, soy sincero.
Y luego también quiero agradecer a amigos que han venido de lugares muy lejanos, han venido de Jaén, de Cajamarca. Acá está un gran amigo de infancia como Eve García, que ha venido a Abel, para ir también lo estoy viendo, a Norman, a su esposa, a Wilder. Y la verdad que les agradezco de todo corazón porque han venido de Jaén, precisamente de Cajamarca, a acompañarnos en esta noche. Y también tengo que agradecer a los distinguidos panelistas, en primer lugar a Francisco Sagasti, quien fíjense que con él nos conocemos de hace mucho tiempo atrás, siempre por temas de tecnología. Hemos trabajado, por ejemplo, para el Acuerdo Nacional, la Política de Estado número 35, y en otros temas también, cuando yo era congresista, compartíamos temas de lo que era el Parque Científico Tecnológico, siempre ligados en el tema de la tecnología. Y es él que en ese sentido yo le agradezco de verdad, que me animó a concluir el libro y a la vez también a dignificar o a darle mayor realce al libro poniéndole el prólogo. La verdad que es un gran gesto de su parte que lo muestra de cuerpo entero en lo que es su humildad y también su apoyo al desarrollo nacional. Y le voy a ser sincero, y he estado nervioso escuchando a los panelistas, porque yo he sustentado varias tesis. He sustentado la tesis en primer lugar para ser ingeniero electrónico, luego en la UNI para recibirme como la segunda especialidad, egresado, la segunda especialidad en proyecto de impresión en la Facultad de Ingeniería Económica, luego para la maestría, luego para la tesina doctoral. Y yo pensé que ahora me iban a jalar. Y la verdad que han hecho la tarea y la verdad que me he quedado muy impresionado. Y les agradezco de verdad, de todo corazón, porque mientras ellos hablaban yo los escuchaba y he dicho, pero yo he dicho eso. Y la verdad que lo han precisado con varias cosas, porque cuando uno escribe, ustedes saben que escribe cosas y luego uno dice, los compone, hace la edición, pero ya cuando lo lees de afuera, tienes una visión distinta, es decir, tú puedes ver lo que el autor no puede verlo. Y en ese sentido, yo de verdad quisiera pedirles a ustedes un fuerte aplauso para los panelistas. Me he sentido como si estuviera sustentando una tesis postdoctoral, ya, o sea que ya... muy exigente de parte del jurado. Pero fíjense que en esta noche también quiero agradecer a distinguidos amigos que veo del colegio, como acá está mi compañero de estudio Rafa Odoy, que hemos compartido juntos allá en Chiclayo el colegio, igual que José Santos Zapata. La verdad que es muy dignificante ver que todavía tenemos esos lazos de amistad después de mucho tiempo. Y por supuesto, acá veo a Raúl Molina y también a Javier Abogataz, que hemos compartido momentos bastante, digamos, duros. Porque una vez les comento una anécdota, cuando yo era gobernador, Raúl era viceministro de ese entonces, y en Cajamarca había un conflicto muy serio, y él llegó de mediador. Y los cajamarquinos, bueno, yo nací en Chiclayo, pero tengo sangre cajamarquina. Muchos me dicen, oye, pero ¿por qué te pones chiclayano? Porque nací en Chiclayo. Pero mi sangre, mi padre es cajamarquino y toda la familia. Y ustedes saben que entre Jaén y Chiclayo hay mucha relación, una estrecha relación. Entonces, y ahí somos bastante efusivos. Entonces, como los que estaban haciendo la movilización, prácticamente nos agarramos de igual a igual. Entonces Raúl dice, oye, tranquilízate tú, yo soy el que pongo el pecho, pero ¿qué pecho vas a poner, Raúl? Y ahorita te linchan también a ti, ¿no? pero Raúl, gracias ahí, lo encuentro acá esta noche también, muy agradable. Igual también acá veo a Benjamín Marticorena, un distinguido intelectual, físico. Recuerdo que él enseñaba Física 3 y una de las preguntas, felizmente que la resolví. Y así por el estilo. Y también compañeros de trabajo que acá estoy viendo, y veo también a distinguidas personalidades. Por ejemplo, también agradezco a la alta dirigencia del Partido Morado, que acá está presente, en la persona...
en la persona de Luis Durán, nuestro presidente del partido, y de Lilia Salcedo, como nuestra secretaria general. Y fíjense que, distinguidos amigos que en esta noche están acá, les agradezco de todo corazón. Este libro surge con varios temas, fíjense. Después que dejé de ser de gobernador, muchas entrevistas, muchas conferencias que he tenido, y el IEP me invitó a la conferencia por sus 60 años de aniversario. Y en esa conferencia el tema era la reconfiguración del Estado o del gobierno para romper paradigmas. Entonces, muchos intelectuales compartían la mesa conmigo. Estaba, por ejemplo, Darjen, el politólogo, estaba Rosa María Palacios, estaba Carolina Trivelli y estaba Paulo Aguas en Gasco. Entonces, y en ese sentido, dije, ¿ahora qué tengo que decir? Entonces yo, como venía la experiencia, venía de gobernador regional y de congresista de la República, dije, voy a hacerme 4 preguntas para afrontar esta tarea. La primera pregunta que hice fue que como Estado debemos respondernos ¿dónde estamos? Es decir, ¿cuál es el contexto en el que el Perú está en estos momentos? Yo lo describía en ese momento y lo sigo describiendo como una gran nave que está a la deriva, que está en el firmamento mundial y que cual nave está recibiendo fuertes impactos. Por un lado está el impacto financiero, el impacto comercial, el impacto tecnológico de las guerras tecnológicas que hoy estamos viendo, pero asimismo también la delincuencia internacional. Eso lo estamos viviendo. Y fíjense que eso a nosotros nos trae oportunidades y amenazas. Por ejemplo, ¿cuál es la gran fortaleza que tenemos nosotros como país? Una gran oportunidad. Es, por ejemplo, que en estos momentos hay un cambio en la matriz tecnológica mundial. Está lo que es la transición hacia la ecología, la economía verde. Y nosotros como país tenemos que aprovechar ese tema de la economía verde. Más allá del bono verde, sino la transición ecológica de nuestro país. Y por otro lado, también, por ejemplo, está la producción de los elementos orgánicos, porque está cambiando el estilo de vida. Y por otro lado, también estamos viendo que es urgente que nosotros sepamos cómo aprovechar esas oportunidades. Fíjense que el tema de por ejemplo, en esta guerra comercial que está habiendo entre Estados Unidos y la China, por el tema de la tecnología, Estados Unidos no se dio cuenta de varias cosas de la China. No se dio cuenta, por ejemplo, el insumo, las tierras raras. Dijo, vamos a hacer chip. No te vendo mi chip, fácil, no te vendo mis tierras raras. Y dice, vamos a hacer que los iPhone o los teléfonos X se fabriquen en Estados Unidos y rompemos la ruta comercial con la China. Pero no se dan cuenta ellos que en un solo edificio se construye un iPhone, donde está toda la cadena de producción. Mientras que en Estados Unidos o en otros países tienen que abrirse diversos escenarios como parques tecnológicos en ciudades distintas. Entonces, ¿qué hay ahí? Una coordinación muy estrecha que encarece la producción y por supuesto tiene serios inconvenientes en lo que es el tema de la articulación. Por otro lado, dentro de ese concepto que nosotros, ¿dónde estamos? Que estamos en el mundo divagando en estos momentos como una nave flotando. Fíjense que hay 2 conceptos que nosotros debemos de rescatar y de fortalecer. En primer lugar está el concepto de la geopolítica. Nosotros hemos perdido ese concepto de la geopolítica. Ya lo decía Oscar, cuando decía el tema internacional, fíjense que ya no se necesita ahora tener grandes compras de armamento. Porque ahora la introducción de otros países es de otra manera. Existe el colonialismo financiero. Se someten a través del préstamo. Y por otro lado también la dependencia tecnológica. Por eso ahí significa que nosotros tenemos que fortalecer nuestra matriz productiva, económica y ecológica, de tal manera que tengamos la capacidad no solo de absorber o de atraer la tecnología apropiada, sino que esa tecnología a la vez tiene que ser apropiable. Ojo, apropiada y apropiable,
para que de tal manera que en nuestros centros de estudios universitarios, donde tenemos que hacer a gran reforma también, así como en la década del primer siglo, de la primera parte del siglo XX, existió la reforma de Córdoba, también debemos hacer una reforma actual. La reforma actual que revolucione el tema de lo que significa el punto de desarrollo tecnológico del país. Esa pregunta también está enraizada en cómo afrontar la delincuencia internacional. Es decir, ¿dónde estamos? La otra pregunta que hago es, ¿cómo estamos? Una radiografía rápida, que lo han escrito muy bien los señores comentaristas y también Marianela, donde digo, el Perú es un país fracturado en estos momentos. Un país fracturado no solo desde el punto de vista social, no solo desde el punto de vista político, económico, sino también geográfico. Estamos desarticulados en estos momentos de manera dramática. Y es ahí que encontramos a un Estado que está ausente, débil y agrietado. Un Estado, ahí recojo una frase que siempre se me ha quedado en el tintero, que es lo que una vez dijo Valentín Paniagua. Valentín Paniagua una vez dijo, en el Perú hay conciudadanos que están exiliados en su propio territorio. Es decir, sin necesidad de irse del Perú, ya están exiliados en el propio territorio. Y esos exiliados en el propio territorio, ¿dónde están? Están en las zonas rurales, sí, pero también están en las grandes urbes, en las zonas periurbanas. Incluso el profesor Rolando Arellano, cuando escribe su libro Estilos de Vida, él dice, por ejemplo, que aquí en Miraflores, ya antes partíamos del paradigma que solo en Miraflores había ciudadanos de clase A y clase B hablando económicamente hablando. Pero fíjense que acá en Miraflores hay de todo. Más bien hay nuevos ricos ¿en dónde? En Los Olivos, en San Juan de Lurigancho, en lo que es Villa El Salvador. Entonces, todo un cambio estructural de lo que ocurre en nuestro país. Pero sin embargo, hay sí en el propio. Ahora, ¿cuál es la más empobrecida en estos momentos? La que está más golpeada. ¿Saben quién es? La clase media. Y por lo tanto nosotros tenemos que consolidar la clase media, hacer que igualar hacia arriba, no hacia abajo. Por eso tenemos que generar riqueza para todos los peruanos. No distribuir miserias ni sembrar pobreza para cosechar mendigos. Tampoco eso no es el ideal de lo que yo también hablo en el libro de los principios republicanos. ¿Cómo estamos? Un Estado ausente, un Estado débil y un Estado totalmente aislado de las necesidades de la gente. Pero ahí nomás no nos podemos quejar. Yo siempre digo, los peruanos tenemos que romper ese paradigma viejo en la que nos gusta autoflagelarnos. Les gusta de estar permanentemente lloriqueando, como planilleras que contrataban para los velorios. Pero no podemos seguir así. Tenemos la obligación de lanzar propuestas, de señalar el derrotero. Y es ahí que en este documento también hacemos eso. ¿Qué planteo yo? Yo planteo de que fíjense que deberíamos de construir la gran transformación del gobierno del Estado. El Estado, como ustedes saben, tiene tres elementos. Tiene lo que es el territorio, lo que es el gobierno y la población. Estos tres elementos tienen que ser transformados. En primer lugar, el Estado, el gobierno tiene que ser transformado en los tres niveles de gobierno. Hacer que haya una sincronización extrema y estrecha entre el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno municipal. De tal manera que los tres trabajen como un relojito, defendiendo, por supuesto, bajo el principio de la interdependencia. Pero además de eso, fíjense que también está la transformación digital del Estado. Es decir, para que haya transformación del gobierno, tiene que haber transformación digital. Aquí les explico de manera rápida. ¿Qué llevamos con ese tema, con la transformación digital del gobierno? Un modelo claro. En la primera base, una infraestructura TIC, donde haya una gran infraestructura con satélite, fibra óptica, rayo láser, todo, que sea inteligente y robusta, con soluciones disruptivas, con inteligencia artificial. Que eso permita tener un gobierno digital. ¿Y para qué un gobierno digital? Un gobierno digital para que sea eficaz, para que sea transparente y sobre todo que haga que los servicios públicos sean de calidad.
Con esa infraestructura TIC y con ese gobierno digital vamos a tener 3 variables fundamentales. 1, lo que es la economía digital. 2, lo que es el tema relacionado con el desarrollo social digital, y el otro que es el desarrollo sostenible. En la parte de la economía digital, transformar lo que yo llamo la transformación digital productiva, darle valor añadido a nuestros materiales, materias primas, en lo que es salud, educación, también darle lo que es la posibilidad de ejercer ahí una gran transformación. En la parte sostenible, por ejemplo, hoy ustedes han visto cómo el ministro de Cultura ha pretendido ampliar la depredación de las líneas de Nazca. ¿Cómo debemos eso monitorearlo? A través de satélite. Se puede hacer eso. Acá hay ingenieros, acá veo a Rudy Valdivia y a Lucho Torres, expertos en satélite. Habría que pedirles hoy, préstanos tu satélite un ratito, ¿no? Que nos prestan para hacer ese monitoreo. No, mentira, ellos no tienen satélite, pero sí son expertos en satélite. Pero fíjense que, ¿qué es lo que ocurre ahí? Ese modelo tiene fundamentalmente mejorar los servicios públicos. ¿Para quién? Para los ciudadanos. Para los ciudadanos. En esta transformación del gobierno, yo me atrevo a plantear lo que es establecer una segunda república. Una segunda república, muchos pueden decir, oye, eso huele a asamblea constituyente. No, Francia ya está en su 5ª república, porque ellos se siguen teniendo lo que significan los principios republicanos. Tenemos que poner orden en el país. Los ciudadanos en general, sin distingo de color de camiseta política, condición económica y social, todos estamos abandonados a nuestra suerte. No hay distingo. Aquellos cuando quieran ir a ejercer o a tener un tema de salud, no lo vamos a tener. Una educación de calidad tampoco lo vamos a tener. Yo he tenido la suerte y la oportunidad de educarme en universidades públicas y privadas, igual que en colegios públicos y privados, y he visto los dos temas. ¿Qué ocurre con la educación en nuestro país? Lo que se está haciendo es hacer élites mediocres, mezquinas, miopes, incluso sin valores y sin ética. ¿Y eso por qué? Porque el Estado ha abandonado de darle al público, al ciudadano, una educación pública de calidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar bajo los principios, sin dudas, de unos principios republicanos. Ahora, ustedes me dirán, Mesías, pero ¿y el territorio? ¿Qué se hace con el territorio? Miren, el territorio peruano es totalmente agresivo, agreste. Y es que reconocer que nosotros tenemos 4 regiones: selva, sierra, costa y el mar. Estas 4 regiones están desarticuladas, y más aún nuestro mar, que no está integrado dentro de un plan estratégico de desarrollo nacional. Y es allí que nosotros, bajo el principio de la conciencia geográfica, debemos de consolidar las siguientes conectividades para humanizar el territorio. Y eso que estoy diciendo no es algo que yo esté inventando. Humanizar el territorio ya lo hicieron los antiguos peruanos. Por eso en el libro también yo hablo y digo que hay que escuchar, como lo dijo Juan, hay que escuchar al tema de la voz ancestral. ¿Y qué nos dijeron los antiguos peruanos? Nos han dejado la tradición hidráulica, la tradición vial, la tradición planificadora, astronomía, medicina y una gran agricultura de innovación espectacular. Eso tenemos que recuperarlo y no nos avergoncemos. Fíjense que hoy muchos se avergüenzan, dicen, no, eso es de los cholos. Hoy no, eso no es de cholos ni de gringos, eso es tecnología dura y pura que nos dejaron los antiguos peruanos. Y eso tenemos que rescatar. Entonces, con esas conectividades, la vial, la digital, la aérea, la marítima, la fluvial, la ferroviaria, la eléctrica y la digital, tenemos que integrar a nuestro país para ponerlo al servicio de todos los peruanos. Y por último, quiero decirles también que si algo nosotros tenemos que hacer es hacer la conquista del peruano por sí mismo. Hay que ayudar a todos los ciudadanos a elevar el autoestima. Porque si hacemos que todos nosotros y en general los peruanos de nuestro país tengan una alta estima, van a tener una alta productividad. Y si hay alta productividad, vamos a ser peruanos eficientes, eficaces, puestos al servicio del gran llamado que nos hace nuestra patria. Por eso, la transformación tiene que ser del gobierno, del territorio y de la población. A los niños hay que cuidarlos desde el vientre de la madre
a los niños hay que cuidarlos con alimentación, con salud y con educación. De esa manera vamos a tener un recurso humano bastante fuerte. Para terminar, les quiero decir que yo estoy viendo que la guerra que está habiendo entre China y Estados Unidos, el factor que va a hacer que haya un triunfo de cualquiera de los dos va a estar en su juventud, en sus jóvenes. Si no alimentamos y no orientamos a nuestros jóvenes con principios éticos, morales, y si no hacemos que ellos sean profesionales de bien, vamos a perder la guerra. Y creo que la China le está ganando a Estados Unidos en ese sentido, porque se ha esforzado mucho en su recurso humano, más allá de sus controles que puedan tener o el estilo de vida, simplemente vamos a tener en ese sentido. Sí, quiero agradecerles otra vez a todos ustedes. Ya los panelistas han dicho bastante cosas, yo no quiero cansarles. Me imagino que estarán pendientes también ustedes por el partido Perú-Ecuador, aunque ya no creo. Ahí lo veo a Marco Vallejos ajustando. Creo que está viendo el celular, a mí no me está escuchando. Entonces, en ese sentido, yo quería reiterarles mi más profundo y sincero agradecimiento y decirles que hoy más que nunca tenemos muchos caminos que lograr. La vida es corta, como decía Séneca, y hay que trabajar mucho por nuestro país. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes con un viva al Perú. ¡Que viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias, que Dios los bendiga. Certificado de reconocimiento otorgado al ingeniero Mesías Guevara Masifuen por la presentación de su libro De la región a la nación, evento organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú, Lima, 10 de junio del 2025, firma ingeniero CID Jaime Antonio Ruiz Béjar, decano nacional. El ingeniero Martín Serrano, en representación del decano nacional, hace entrega del certificado y unos presentes al autor del libro, De la región a la nación, ingeniero Mesías Guevara Masifuen. Foto oficial. Muchas gracias. Lo invitamos a tomar asiento al autor del libro, De la región a la nación, ingeniero Mesías Guevara Masifuen. Invitamos para las palabras de cierre al ingeniero Martín Serrano, quien es el vicepresidente de la Comisión Nacional Revisora del Estatuto y miembro de la Comisión Nacional de Peritos Judiciales y Afines. Adelante, ingeniero. Bien, hemos escuchado al autor del libro, muy interesante, la propuesta para la situación, la coyuntura que vivimos. Hemos escuchado a los distinguidos panelistas dar su disertación y han dado en el clavo porque ya tiene para ampliar el segundo tomo. Bien, bueno, que se reparte el brindis porque es palabra de cierre y brindis. Por favor, que pasen. Entonces, el libro me parece muy interesante debido a cómo estamos viendo, pero aquí tenemos que trabajar en los diferentes sectores. Tenemos, prácticamente son 18 ministerios y en todos se necesita planes. Si quieren tener un logro y quieren llegar, hay que tener planes, hacer planes, porque los planes, si los integramos y los implementamos, van a dar su resultado, y esa es la clave, y tenemos que tener planes en todos los sectores, sobre todo los sectores productivos donde más trabajamos los ingenieros. Espérate, esto ya tengo que hacer el brindis. Bien, ¿ya tienen su copita todos? A ver, que se reparta, que se reparta.
pero todavía que repartan para que... Ya, que reparten. Sí, parados. Bien, yo creo que ya estamos listos. ¿Cómo estamos por acá? A ver, por el Perú primero, por el éxito del libro y por los éxitos y los deseos de su autor. Brindamos. ¡Salud! Y no se olviden por el 63 aniversario de nuestra institución. Agradezco. Muchas gracias, señores y señores. Agradecemos su presencia a esta ceremonia de presentación del libro de la región a la nación, cuyo autor es el ingeniero Mesías Guevara Amasifuen. Muchas gracias, muy buenas noches. La ceremonia ha culminado.